Juan Caldes, representante de la Asociación Judía Europea en España. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estamos? Bueno, primera pregunta, ¿qué significa desde el río hasta el mar? Pues es bastante sencillo. Desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo solo habrá una solución posible, de una solución de dos estados, que es un estado palestino. En otras palabras, es una llamada abierta a un genocidio, tan sencillo como eso. ¿Cómo habéis recibido la comunidad judía estas declaraciones absolutamente lamentables, intolerables, inaceptables, bochornosas por boca de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz? Pues por una parte doloridos por ver cómo una persona del gobierno de la Nación de España y sobre todo ostentando el cargo de vicepresidenta con la bandera de España y la bandera de la Unión Europea, que la Unión Europea debería, en teoría, de defender una serie de valores que parece que se han olvidado de defender, pronuncia una proclama antisemita de tal calibre, pero al mismo tiempo no nos sorprende en absoluto, porque al final estamos ante uno de los partidos como el Partido Sumar, Izquierda Unida y compañía, son de los partidos más radicales y antisemitas, y lo hemos visto aquí en las votaciones que se han producido en los últimos 5 años que ha habido en el Parlamento Europeo, que nos han situado el European Coalition for Israel en su votación como los partidos más antisemitas en todas las votaciones que ha habido. Entonces no nos ha sorprendido, pero al mismo tiempo no deja de ser algo muy, muy serio, a lo que creo que se le tendría que dar muchísimo más bombo, porque estamos hablando de que una vicepresidenta de uno de los gobiernos más importantes de la Unión Europea, como es la cuarta economía española, está hablando abiertamente de una limpieza étnica y de un genocidio contra un pueblo en su tierra ancestral, que es Judea y Samaria. Porque si esto hubiese sido a la inversa, y lo hubiera dicho, que ha pasado en algunos casos, varios ministros de extrema derecha israelí, pues evidentemente que sería condenable. Pero en el caso de una ministra, de una vicepresidenta como es la vicepresidenta Yolanda Díaz, creo que se le tendría que dar muchísimo más humo de lo que se está dando, porque estamos hablando de una llamada abierta y estamos normalizando, que para mí eso es lo peor en la política y en el contexto político actual. Estamos normalizando algo que no es normal, como decía Hannah Arendt, que es en este caso hablar de un genocidio, que es imponer una solución de un Estado y acabar con otro Estado que lleva establecido durante más de 76 años y que ha ofrecido más de 8 acuerdos de paz a las autoridades palestinas, y todas han sido rechazadas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al final ellos no crean una solución de los estados, nunca han creído en ella, ni la autoridad palestina liderada por Fatah, que hasta hace muy poco era una organización terrorista, ni Hamas, que abiertamente tiene en su charter desde el año 87, en varios artículos que podría recitar, que allá donde veas a un judío tienes que aniquilarlo. Entonces, en otras palabras, puede estar muy orgulloso el gobierno de la nación, que ha recibido las felicitaciones de los hutis, de Hamas, de los propios talibanes, y cuando uno tiene estos socios de gobierno tan radicales y tenemos desde un punto de vista internacional que organizaciones terroristas, yihadistas de este calibre nos están felicitando, yo creo que si uno tiene un poco de claridad moral y algo de valores, se lo haría mirar. ¿Es sostenible la posición de Yolanda Díaz en el gobierno? Hay, por decir así, ¿hay otro gobierno en Europa que refleje el antisemitismo que refleja hoy en día el gobierno español, o al menos parte del gobierno español? Sí, lo tenemos en el caso de Irlanda. A ver, para aquellos que no sepan, Irlanda desde el año 80, que fue el primer país de la Unión Europea en reconocer abiertamente al Estado palestino, bueno, un Estado ficticio, que podríamos entrar en eso después, pero a partir de ahí Irlanda siempre ha sido históricamente, por la causa de cómo ellos conciben, que me hace mucha gracia, el colonialismo y demás, siempre han estado ahí. Noruega es otro socio histórico, por eso, entre otras razones, se asentaron los acuerdos de Oslo en Oslo. Pero bueno, en el caso de España estamos hablando ahora probablemente de el gobierno más radical y antisemita de toda la Unión Europea junto a Irlanda. Creo que unirse a ese club tan selecto no le hace ningún bien a un país como España, más que nada por la relación que ha tenido nuestro país con la comunidad judía, porque nosotros, como escribimos en nuestro comunicado que lanzamos, esta llamada de Yolanda Díaz, para aquellos que somos judíos y tenemos un poco de memoria, nos recuerda a ciertos tiempos oscuros del pasado que ya hemos vivido. Porque al final, lo más peligroso de todo, querido Manuel, es que cuando estamos viendo que se normalizan ciertos discursos y sobre todo por parte de las instituciones,
que deberían en teoría ser el mayor garante de la protección del ciudadano y del individuo, y concebimos que proclamas antisemitas de este calibre lleguen a que tengamos a periodistas como la que has numerado de Radio Televisión Española, que trabaja directamente para este gobierno social comunista, tan abiertamente esté normalizando ese discurso, pues es preocupante, es seriamente preocupante, y creo que nos deberíamos dar cuenta de que a nivel de sociedad civil o nos despertamos pronto o será demasiado tarde, porque yo siempre digo lo mismo. Israel es ese bastión de libertad y de democracia en una zona que muchos que no habrán estado no conciben, porque yo al haber vivido puedo decirte que Israel es un país en donde puedes encontrarte que el 20% de la población es árabe israelí, donde tienes 2 partidos en la Knesset que son árabes israelíes, donde puedes encontrarte que hay jueces sentándose en el Tribunal Supremo sin ningún problema, donde puedes encontrarte en el ejército a drusos, a cristianos, a árabes israelíes, a judíos ultraortodoxos de derechas, de izquierdas, sin ningún problema, todos conviviendo en un país de 10 millones de personas. Eso es algo maravilloso que se debería celebrar. Eso no se encuentra en ningún otro país de Oriente Medio donde los derechos más esenciales no están protegidos. Que se lo digan sino a estos colectivos como el colectivo feminista y el colectivo LGTBI, que si se fuesen a Gaza, a la actual Gaza gobernada por Hamas, dime tú qué derechos tendrían, donde los homosexuales los tiran directamente desde arriba de los edificios y luego los llevan parading en los coches por todo el Golfo de Gaza. Entonces, me hace muchísima gracia y al mismo tiempo es una hipocresía de tal calibre ver que hay ciertos colectivos que dicen que pelean por los derechos más esenciales y que son los más progresistas, y al mismo tiempo nos encontramos que se están alienando con aquellos que son los siguientes, porque siempre decimos lo mismo desde la comunidad judía. Nosotros vamos primero porque ese es el objetivo primero. Los hutis mismos lo tienen en su bandera. Muerte a Israel, muerte a los judíos, muerte a América. El pequeño y el gran Satán, como habla la República Islámica de Irán. A partir de ahí, la gente tiene que abrir los ojos. Después de nosotros, viene Occidente, viene Europa, viene Estados Unidos, viene Canadá, viene el resto del mundo libre. Entonces, o la gente despierta realmente del problema que estamos librando en esta batalla de civilizaciones, como decía Huntington, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, de las fuerzas de la civilización occidental judío-cristiana, o de volver a los tiempos más medievales y más primitivos con el Islam radical, pues será demasiado tarde. Juan Caldes, embajador y representante de la Asociación Judía Europea en España, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.